tratar el día de hoy son cuatro puntos muy concretos que tienen que ver primero que nada con cuáles son esas condiciones de posibilidad en el conocimiento sociológico que explican este viraje hacia los estudios del cuerpo. Y brevemente me quiero referir tanto a cambios que se han venido dando en la sociedad como cambios de tipo cognitivo. El segundo punto tiene que ver con que si bien la sociología se inscribe en todos los debates respecto al desdibujamiento de ciertas duplas en las ciencias sociales, que es uno de los elementos que ha permitido justamente orientarse al estudio del cuerpo, hay una dupla en particular que desde la sociología resulta sumamente útil para entender este volver al cuerpo, o más bien poner al cuerpo como un referente de análisis significativo que tiene que ver con el desdibujamiento de la dupla sentido y cuerpo, ¿no? Entonces, en un segundo momento me concentraré en esta dimensión. En un tercer momento voy a plantear cómo el asunto de estudiar sociológicamente al cuerpo nos plantea un problema epistemológico que tiene que ver con desde qué categorías, desde qué niveles analíticos es posible el estudio del cuerpo. En ese orden plantearé esta perspectiva del orden de la interacción siguiendo a Erving Goffman, y algo que de la mano de Pierre Bourdieu podríamos llamar el orden de las disposiciones. Y en el cuarto punto quiero concentrarme en algunas de las recientes críticas a estas dos dimensiones en la sociología, a partir de las cuales pueden estudiarse el cuerpo, y en ese sentido los fortalecimientos que suponen estas críticas, tanto a perspectivas como las de Goffman como las de Pierre Bourdieu, ¿no? Entonces son estos cuatro puntos los que quiero plantear aquí. Insisto, si en algún momento alguien quisiera intervenir, lo puede hacer. Bueno, entonces primer punto. ¿De dónde viene esta atención a lo corporal, ¿no? Es un poco como el primer aspecto que tendríamos que plantear, ¿no? Aquí una de las ideas que hemos venido trabajando es la atención, el viraje a lo corporal y también a la dimensión de las emociones en las ciencias sociales en general y en la sociología en particular. Tiene que ver con algunos aspectos, ¿no? Tiene que ver tanto con cambios de tipo cognoscitivo como con cambios sociales, ¿no? Con cambios de tipo cognoscitivos, ¿cómo lo podríamos sintetizar, ¿no? En las ciencias sociales, inclusive en las humanidades, pensando en la filosofía, tenemos por una parte una corriente digamos en términos de pensamiento, que ha atravesado el problema de desdibujar las duplas clásicas del pensamiento occidental, ¿no? ¿Cuáles serían esas duplas clásicas? Pues estas que nos vienen desde el pensamiento de la antigüedad y que tienen que ver con mente, cuerpo, cultura, naturaleza, sentido, cuerpo, ¿no? Espíritu, organismo, inclusive si nos vamos a esta otra dimensión. Entonces, desde diferentes escuelas, desde diferentes disciplinas y para distintos problemas, pero si hay algo que caracteriza a esta posibilidad que tenemos hoy día en la sociología de pensar el cuerpo, está relacionada con esta crítica a los dualismos del pensamiento occidental. Otro de los elementos que en términos de la sociología va a resultar sumamente importante dar este giro corpóreo, está relacionado con algo que, por ejemplo, Collins dice, este sociólogo norteamericano contemporáneo, dice de una manera que
digamos que es novedoso en términos de la sociología. Dice, la sociedad es ante todo y por encima de todo un problema corporal, encuentro de cuerpos, ¿no? Entonces, cuando uno ve una afirmación de Collins de ese tamaño, dice, bueno, ¿qué pasó en la sociología para que un sociólogo hoy día pueda plantear este problema? Y entonces, en términos que tienen que ver con los cambios cognitivos, es que se ha dado una relevancia al papel que juega el cuerpo en las interacciones, en las prácticas y en la propia identidad, en la constitución del self en la sociología, ¿no? Este tipo de atención es lo que también ha posibilitado hacer exploraciones en términos de qué categorías e inclusive qué autores que no tenían como un propósito fundamental mirar al cuerpo, pero que pueden ser releídos en clave corporal, ¿no? Es decir, hoy día, por ejemplo, hay muchas investigaciones sobre leer a Marx, por ejemplo, en términos de clave corporal, leer a Simmel en términos de clave corporal, ¿no? Entonces, esas condiciones de tipo cognitivo son las que posibilitan este viraje de la sociología hacia el cuerpo, ¿no? Y otra dimensión que aquí también está jugando un papel fundamental son estos cambios sociales que desde los 60 han venido marcando un tipo de preocupación en términos de voltear al cuerpo que finalmente va a estar, digamos, el feminismo ahí como uno de los mecanismos que permite repensar la categoría de género, la categoría de sexo, los movimientos de descolonización que van a también poner a debatir la categoría de raza y fundamentalmente también, sobre todo a partir de los 90, esta idea de que hay un marco epocal entendido en términos de la sociología como la modernidad, la denominada modernidad tardía, que supone que el cuerpo se somete a esta parte del proceso reflexivo del ser, de manera que el cuerpo es también una tarea, ¿no? Entonces, esta otra dimensión que tiene que ver con una suerte de marco epocal es lo que permite que la sociología, en términos de disciplina, pueda mirar hacia el asunto del cuerpo, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son como uno de los caminos en términos de la sociología a partir del cual es posible en términos teóricos plantearse el problema del cuerpo, ¿no? Voy a ir también recuperando el escrito y ir explicando esta parte, ¿no? Tal y como señalaron Brian Turner y Fernando García Selgas ya hace más de una década en un número monográfico dedicado al cuerpo del Centro de Investigaciones Sociológicas en España, hay dos textos ahí muy interesantes desde la sociología, tal y como indicaron estos autores, es en el marco de los debates alrededor del problema de la acción en la sociología donde el cuerpo se ha convertido en un elemento de vital importancia. Es desde este canal a partir del cual la sociología se ha sumado al denominado desdibujamiento de las duplas en el pensamiento de las ciencias sociales del que hemos venido hablando. En este terreno, el dualismo que la sociología ha combatido de un tiempo a la fecha es un dualismo específico, a saber, el dualismo sentido y cuerpo. La sociología se ha planteado el problema del sentido y ha recorrido un largo y fértil terreno para repensar esta dimensión, el problema del sentido, ¿no? Desde la vieja definición weberiana de la acción entendida como un sentido que atribuye una conciencia a su acción, pues este problema por diferentes frentes en la sociología se ha venido trabajando y refinando. Es en este registro y desde diversas tradiciones y perspectivas a partir del cual podemos afirmar hoy día en la sociología que el sentido no solo se produce desde la conciencia, sino que el cuerpo también produce sentido, ¿no?
Desde esta apertura cognoscitiva podemos decir que tanto el orden de la interacción como el orden de las disposiciones se inscriben en el intento de desdibujar la dupla tajante sentido y cuerpo. ¿De qué manera entonces estos dos niveles analíticos, que a partir de la sociología nos permiten pensar el cuerpo, es que podemos decir que se plantean esta posibilidad de desdibujar la dupla sentido y cuerpo? Por una parte, el orden de la interacción, al que ahorita nos vamos a referir de una manera como más concreta, pero en términos generales, podemos observar cómo en el encuentro de las personas al cuerpo se le atribuyen significados que resultan fundamentales para la construcción de marcos de sentido que orientan una acción. Ello es, y aquí es donde viene como una posibilidad del desdibujamiento de esta dupla, porque el cuerpo siempre comunica, el cuerpo siempre está diciendo algo. O sea, el cuerpo siempre está comunicando algo, el cuerpo siempre está diciendo algo, ¿no? Es decir, desde esta dimensión analítica, en la interacción, el cuerpo, y con él sus gestos, sus movimientos, sus poses, podemos decir con Goffman, resultan un elemento central para la interpretación del otro en las relaciones cara a cara, ¿no? Entonces, aquí, desde el orden de la interacción, es que podemos ver cómo se da este desdibujamiento en términos de sentido, como si el sentido solo fuera propio de la conciencia y el cuerpo estuviera separado como un organismo por ahí que no produce sentido, ¿no? En el otro plano de análisis, el orden de las disposiciones, podemos denominar a esta dimensión así de la mano de Pierre Bourdieu, y ahorita vamos a ver por qué. Pero este nivel analítico nos permite ver cómo todo lo que las personas hacen con sus cuerpos, es decir, su acción, tienen siempre un sentido que muchas veces no es consciente. Muchas veces no es consciente en un sentido intencional, ¿no? De decir, muevo mi cuerpo, me persigno cuando paso por la iglesia y estoy pensando, no es consciente, tienen un sentido, dice Pierre Bourdieu, que en ese marco es un sentido práctico. Es decir, podemos decir que aunque la persona no haya estructurado racionalmente el sentido de su acción, ese movimiento tiene un sentido que Bourdieu denominó sentido práctico. Y lo tiene porque hay un saber hacer en ese movimiento. El cuerpo conoce, ¿no? Y ese conocimiento del cuerpo ha sido aprendido por otros. Entonces, desde la dimensión del orden de las disposiciones, decir que el cuerpo conoce, desde la sociología, pues ha implicado también ir contra esta dupla cartesiana que nos decía el cuerpo es un obstáculo del conocimiento, inclusive en esta idea que nos planteaba Descartes de que siempre hay que dudar del cuerpo, los sentidos corporales te pueden engañar, ¿no? Solo es la mente la que conoce, el cuerpo tiene que estar ahí siempre bajo sospecha. Desde una perspectiva como la de Pierre Bourdieu, que viene también como digamos, es heredero del plano de la fenomenología, de la dimensión de la fenomenológica, lo que se plantea, lo que es posible plantear desde la sociología es que el cuerpo conoce, ¿no? Lejos de ser un obstáculo del conocimiento, como nos decía esta dupla clásica que inaugura Descartes, el cuerpo conoce, ¿no? El cuerpo sabe. El giro sociológico de Bourdieu es muy interesante porque dice, eso que sabe lo ha aprendido de otros, es histórico y es social, ¿no? Entonces, desde en este sentido es que podemos ver que estas dos dimensiones se inscriben en esta posibilidad de desdibujar la dupla sentido y cuerpo, y ahora vamos a ver a qué nos lleva cada una de ellas. ¿Por qué plantear niveles analíticos y categorías y no empezar como por una definición de cuerpo, ¿no? Como decir, el concepto de cuerpo es esto, ¿no?
cuál es el asunto que hay detrás de eso, ¿no? Y aquí digamos que el asunto tiene que ver con un problema epistemológico que está relacionado con la naturaleza misma del objeto que estamos investigando, ¿no? El cuerpo, en una dimensión que podríamos denominar, siguiendo a la fenomenología de sentido común, no lo pensamos, sino lo vivimos. Somos con él diariamente en el mundo, ¿no? No lo pensamos, está ahí. Decía Merleau-Ponty, el cuerpo está a disposición. Nunca dices, aquí está mi mano derecha, aquí está mi mano. El cuerpo está a disposición. Y el hecho de estar a disposición de esa manera, sin que lo estemos pensando teóricamente, es también lo que permite la práctica. Si estuviéramos pensando el cuerpo en términos de para llegar a la sala, Manuel Sacristán, tengo que dar un paso y luego otro paso, pues impediría la práctica. Para la práctica es sumamente necesario tener el cuerpo a disposición. Entonces, en un nivel de significado, en el nivel de significado que podríamos denominar, siguiendo a la fenomenología, la actitud natural no lo cuestionamos. Sin embargo, como cualquier objeto de estudio en la sociología, el cuerpo que estudia el sociólogo, el cuerpo que estudia la socióloga, es distinto de aquel que vivimos en la vida cotidiana. Es decir, en la vida cotidiana no le decimos a otra persona, tu glosa corporal me está generando inquietud o ansiedad. La proximidad sensible que estás teniendo conmigo me está generando atracción o repulsión. Es decir, en la vida cotidiana no hacemos eso, ¿no? Y si lo hiciéramos, pues dirían, si fuéramos sociólogos, diríamos, pues, está haciendo un ejercicio de disrupción. Si fuera un agente ahí anónimo, diríamos, pues esta persona está loca, ¿no? Entonces, el tipo de visibilidad que el sociólogo puede hacer del cuerpo es distinta de la que hacemos en el día a día, ¿no? O sea, al cuerpo, digamos, en ese sentido, David Le Breton, un sociólogo, antropólogo francés, ha sido perspicaz al señalar que en la vida cotidiana en realidad no vemos cuerpos, vemos hombres, mujeres, niños, niñas, muchachos, no vemos cuerpos, ¿no? Y todavía más perspicaz ha sido Bourdieu cuando dice, además no los estamos mirando nunca de una manera neutra, siempre les estamos asignando categorías, siempre los estamos mirando a partir de esquemas que hemos incorporado a lo largo de nuestras vidas. Por lo tanto, dice Bourdieu, en realidad lo que vemos son cuerpos socialmente diferenciados. No vemos al cuerpo, sino lo que vemos son cuerpos socialmente diferenciados. Es decir, una mirada sociológica no toma el cuerpo tal y como éste se presenta en la vida cotidiana, sino que se aproxima a este desde perspectivas analíticas y desde distintas categorías que nos pueden decir algo del cuerpo, ¿no? Es por eso que en el marco de este problema, que es también un problema de corte epistemológico y metodológico, que se ha venido pensando en la posibilidad de decir que se puede ver el cuerpo en términos de niveles analíticos, en niveles de categorías, e inclusive no tanto en términos de autores, sino de categorías que nos ayuden a pensar en el cuerpo y sobre todo en el plano de la investigación que posibiliten la investigación empírica del cuerpo, ¿no? Es en ese sentido a lo que voy con esta posibilidad de ver al cuerpo desde estas dos dimensiones analíticas que de alguna manera lo que nos plantean es como un mismo referente, en este caso el cuerpo, puede ser visto desde dos niveles analíticos, ¿no? Y en ese sentido lo que he querido mostrar con esta distinción de niveles analíticos es cómo la sociología puede observar aspectos diferentes y al mismo tiempo complementarios de un mismo fenómeno, en este caso el cuerpo. Entonces aquí planteo, digamos, estas dos dimensiones y algunos autores de los que voy a hacer uso con sus respectivas categorías para pensar el problema del cuerpo,
¿no? Voy a detenerme en algunos, voy a presentar también algunas investigaciones empíricas que han seguido estas posibilidades analíticas y fundamentalmente para el orden de la interacción voy a referirme al legado que va a marcar George Herbert Mead en esta inclusive tradición en la sociología. Voy a recuperar algunos aspectos de una categoría en específico de Georg Simmel y voy a cerrar con Erving Goffman y la referencia a cómo Randall Collins, un sociólogo contemporáneo, recupera en gran medida este legado goffmaniano y sus posibilidades analíticas en términos de estudiar al cuerpo, ¿no? Para el orden de las disposiciones me voy a referir fundamentalmente a cierta, digamos, lectura en clave corporal de la obra de Pierre Bourdieu. Haré referencia también a cómo esta posibilidad también de pensar el cuerpo desde Bourdieu se debe en gran medida a la influencia que va a tener la fenomenología y en particular Merleau-Ponty en Bourdieu. Me referiré también a Marcel Mauss en términos también de cómo es acogido la perspectiva de Mauss, en particular también la categoría de técnicas corporales por Pierre Bourdieu, y al final cerraré también con las críticas que pueden derivarse a la perspectiva de Pierre Bourdieu en términos de un sociólogo francés contemporáneo como Bernard Lahire, en términos de la lectura del cuerpo desde la sociología, ¿no? Entonces paso a explicar qué es esto de el orden de la interacción en términos, recuperando a Goffman y algunas categorías que permiten dar cuenta de esto, ¿no? En la última intervención que tuvo en vida como presidente de la Asociación Norteamericana de Sociología en 1982, en su última presentación ya en público, Goffman acuñó el término orden de la interacción. Por este entendía, y aquí voy a citar directamente a Goffman, aquel que se da exclusivamente entre dos o más individuos que se hallan en la presencia de sus respuestas físicas respectivas. Fin de la cita. Desde esta perspectiva se fundamenta sociológicamente cómo la presencia corporal se convierte en un vehículo más, además de las palabras, que contribuye a la generación de marcos de sentido que orientan la relación con los otros. Una de las categorías que permite dar cuenta de lo anterior, es decir, cómo la presencia corporal se convierte en un recurso de sentido de la acción, está relacionada con el gesto. George Herbert Mead, quien por lo demás también tuvo una influencia en Goffman, señaló que una de las manifestaciones de la presencia corporal se da en forma de gestos y que estos son siempre formas de comunicación. O sea, si recordarán, Mead lo que dice es: el gesto siempre provoca una reacción en el otro, el gesto siempre dice algo, ¿no? Nuestro cuerpo en sus manifestaciones gestuales siempre comunica, ¿no? Siempre comunica y se le atribuye un significado, a diferencia del gesto de los animales, que nada más es una reacción del organismo. El gesto siempre produce un significado, ¿no? Y las personas, nos decía Mead, responden al significado del gesto, pero este significado nunca es universal, sino que es descifrado por la situación. Otra categoría que va a ser muy relevante en este nivel e inclusive en la tradición interactiva, ¿no? La definición de la situación, es decir, la situación nos remite a cómo las personas se presentan ante los otros, dan cierta información de sí mismos, a veces información que quieren y a veces información que se les escapa, ¿no? Que no quieren dar en la interacción, y eso, a partir de eso se define una situación. Entonces, de la categoría de gesto de George Herbert Mead se desprende un supuesto teórico para la investigación empírica que es sumamente considerable en términos de las investigaciones sociológicas sobre el cuerpo.
Pues con este se advierte que no existe un significado homogéneo del cuerpo, ni siquiera en una misma sociedad, sino depende de la situación a partir de la cual se le atribuye un significado al gesto. Por ejemplo, a propósito del rubor, del cual Goffman tiene un breve texto, con Goffman podemos decir, pues no significa lo mismo sonrojarse en una declaración amorosa que en una discusión académica, ¿no? Y muchas investigaciones en esta clave y en esta tradición han dado cuenta de ello, ¿no? Esto resulta, este supuesto del gesto, que el significado del gesto se descifra en una situación, es muy relevante en términos metodológicos, ¿no? Por ejemplo, Alejandro Payá, sociólogo y antropólogo, ha demostrado cómo pues no es el mismo significado que se le atribuye al tatuaje en la cárcel, ¿no?, que esa misma persona, el significado que se le puede atribuir a su tatuaje en una entrevista de trabajo, ¿no? O sea, el gesto se descifra en términos de la situación, ¿no? En términos de la interacción, también existe otra categoría que nos puede dar recursos analíticos para la investigación del cuerpo, que tiene que ver con el papel que juegan los sentidos en la interacción cara a cara, ¿no? En esa dimensión es que es posible recuperar esta categoría de la que Simmel habló en su capítulo sobre espacio y sociedad, que Simmel va a denominar proximidad sensible. ¿Qué significa esto de la proximidad sensible en términos de la propuesta de Simmel, ¿no? Simmel escribe una digresión ahí que se llama Digresión en torno a una sociología de los sentidos, quizá el primer texto sociológico donde explícitamente se habla de cuerpo, sin que Simmel, digamos, pretendiera hacer una sociología del cuerpo, ¿no? Pero toca el cuerpo en ese escrito Simmel. ¿Qué quiere decir Simmel con esta categoría, ¿no? El alcance que tiene es que lo que Simmel plantea es cómo en las relaciones cara a cara hay todavía una dimensión más fina de la interacción. No solo es el significado que atribuimos a ciertos gestos, sino lo que dice Simmel es, en las relaciones cara a cara captamos sensiblemente a los otros. Es decir, a partir de los sentidos nos miramos, intercambiamos miradas, olemos, ¿no?, atribuimos un significado al olor, escuchamos, atribuimos un significado a aquello que escuchamos, a la manera en la que el otro nos interpela, y cómo ello, decía Simmel, nos enlaza de determinada manera, ¿no? La mirada, el intercambio de miradas, decía Simmel, pues nos puede enlazar tanto en términos simétricos, en términos de acuerdo, como en términos asimétricos, en términos de desacuerdo, e inclusive en términos de relaciones de dominación, subordinación, como aquel que te mira de una manera insistente y te obliga a bajar la cabeza porque te da vergüenza, te interpela esa mirada, ¿no? Entonces, en el orden de la interacción tenemos esta dimensión que también resulta sumamente interesante para pensar al cuerpo, ¿no? Otra de las categorías que permiten pensar al cuerpo en el marco de este problema es lo que Goffman denominó glosa corporal, ¿no? Y aquí quisiera relacionar esto con un problema que veía Goffman. Si ustedes recordarán, Goffman decía, el orden de la interacción es muy sensible. Cualquier gesto, cualquier tartamudeo, cualquier traspié me puede romper el orden de la interacción en el sentido de la información que yo quiero proyectar al otro y en ese sentido comunicarme con el otro, ¿no? Decía Goffman, hay gestos, ¿no?, aspectos del cuerpo que no podemos controlar, como por ejemplo el sonrojo, el rubor, el sudor excesivo, los tics. Decía Goffman, pero hay ciertos gestos que sí podemos controlar y que en ese sentido los utilizamos inclusive de manera intencional. Aquellos gestos que utilizamos de
La glosa corporal, decía Goffman, lo que supone en términos que las glosas corporales son un recurso en ese sentido del actor, es que pretenden hacer un display de intenciones, ¿no? Es decir, pueden ser útiles en las conversaciones cara a cara, como en este otro tipo de interacciones no focalizadas como las de la copresencia en el espacio público, ¿no? Y lo que decía Goffman las glosas corporales son recursos sumamente relevantes para el actor, y en ese sentido en el espacio público son sumamente relevantes porque me permiten comunicarme gestualmente con el otro, en muchas ocasiones sin dirigirle la palabra, ¿no? O sea, la glosa corporal permite acotar la acción, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y entonces Goffman decía, en las sociedades modernas donde el yo se convierte como en un recurso que hay que salvaguardar, la glosa corporal es por ejemplo lo que me permite hacer un gesto que signifique una disculpa en términos de si invadí el territorio del yo del otro en el espacio público, en el metro, en la calle, ¿no? Entonces Goffman habla de toda una suerte de diferentes tipos de glosas corporales que son utilizadas en las relaciones en público, ¿no? Otra de las categorías que en el marco del orden de la interacción también resultan fundamentales para entender el cuerpo tiene que ver con el ritual, la hiperritualización y lo que más recientemente Collins ha denominado las cadenas rituales de interacción, ¿no? ¿Por qué ritual? Y aquí es como muy interesante el viraje que plantea el mismo Goffman, ¿no? Dice Goffman, pese a que a veces utilizamos el cuerpo en términos de, por ejemplo, de la glosa corporal con una intención de significar algo, pues siempre corremos el riesgo de que nuestro gesto no sea interpretado por el otro tal y como nosotros queremos que se interprete, ¿no? Esta posibilidad, este riesgo, dice Goffman, socialmente está como en cierto sentido salvaguardado porque en realidad el cuerpo se somete a un idioma ritual, es decir, a una especie de estandarización del comportamiento del gesto. Entonces, por mucha posibilidad que pueda existir de que tu gesto pueda ser interpretado de otra manera, hay un idioma ritual que impide de alguna manera esta posibilidad porque el gesto se somete a una estandarización en términos de la conducta, ¿no? Ejemplo, ¿no? Aquí va el ejemplo. Dice Goffman, las mujeres, ¿no?, y los hombres, en términos de nuestra sociedad, aprendemos desde los más tempranos procesos de socialización cierto idioma ritual, ¿no? Cierto idioma ritual corporal, por ejemplo, no con las piernas abiertas, siéntate derecho, es decir, sé femenina, ¿no? Toca las cosas con delicadeza, no rías a carcajadas, no llores en el caso de los hombres. Hay un idioma ritual del cuerpo que tiene que coincidir con la idea de feminidad o masculinidad que una sociedad impone, ¿no? Entonces, Goffman tiene un texto muy interesante, una investigación muy interesante sobre los anuncios de publicidad, donde dice Goffman, en los anuncios de publicidad lo que encontramos son esos idiomas rituales de la feminidad exacerbados, hiperritualizados, ¿no? Pero lo que dice Goffman es como muy relevante porque dice, ojo, no son artificiales, o sea, esta idea del tacto, ¿no?, de tocar delicadamente el perfume, ¿no?, de la postura, de cómo te colocas al lado, por ejemplo, de un hombre, dice, no es como en el sentido de que estos sean artificiales y los de la vida real sean naturales. Lo que dice Goffman es los de la vida natural también son artificiales, ¿no? Y entonces con Goffman es como muy interesante
ver esta posibilidad de estudiar los rituales del cuerpo y inclusive las hiperritualizaciones del cuerpo. Por supuesto que a la fecha, y eso es como lo que ha sido como muy, muy interesante en términos de la dirección de trabajos de tesis, estos rituales de la feminidad hoy día han cambiado, ¿no? Y son como, inclusive, en ciertos espacios se exige, por ejemplo, que la mujer tenga un porte inclusive masculino, ¿no? y en otros femenino. Esto ha presentado como muchas variaciones, pero esta posibilidad analítica de Goffman es como tiene un rendimiento en términos teóricos y metodológicos muy, muy loable en la sociología, ¿no? No sé si hasta aquí alguna intervención, alguna duda, algún comentario. ¿Sí? No, hasta el final. Hasta el final, ok. Bueno, entonces me sigo de corrido, ¿no? Digamos, ya nada más como para rematar esta idea, Collins, recuperando a Goffman, y no solo a Goffman, sino también a Durkheim y a otros autores, pues ha recuperado esta idea de cómo el cuerpo, la gestualidad, produce significados, y no solamente en términos de las interacciones cotidianas, en términos del cara a cara, sino inclusive en términos de grandes encuentros como las actividades deportivas, los grandes rituales en términos, por ejemplo, políticos, ¿no? Donde el cuerpo siempre está comunicando algo, ¿no? La ventaja también de Collins en términos analíticos es que Collins, digamos, que permite un viraje al cuerpo y también al asunto de las emociones, porque lo que dice Collins, que es como muy relevante y que digamos que en Goffman sí se aprecia en algunos momentos, pero no está tan claro como lo está en Collins, es que en la interacción la presencia de los cuerpos nos afecta recíprocamente y eso genera estados emocionales, ¿no? Entonces, este viraje al cuerpo y a las emociones es también posible en el marco de esta recuperación que hace Randall Collins a partir de Goffman y de otros autores, ¿no? Paso entonces ahora al orden de las disposiciones, ¿no? ¿Por qué orden de las disposiciones? Si bien podemos decir, Goffman define el orden de la interacción de la manera en que nos referíamos hace un rato, ¿en qué sentido es que podríamos hablar de orden de las disposiciones? Como he señalado, este nivel recupera el término de disposición de la definición que Bourdieu hace del habitus, entendido como, lo cito, un sistema de disposiciones duraderas y transferibles. Fin de la cita. Es decir, las disposiciones, nos dice el sociólogo francés, son aquellas inclinaciones, inercias, tendencias a percibir, a pensar y a actuar de determinada manera, ¿no? Disposiciones, dice Bourdieu, que se imprimen y se llevan en el cuerpo, por eso son duraderas y transferibles, porque se graban en el cuerpo y en ese sentido lo que plantea Bourdieu son como muy difíciles de borrar, porque están en el cuerpo, ¿no? Están en el sentido práctico de la acción. Así, en el orden de las disposiciones, el cuerpo es un referente fundamental, pues las inclinaciones, inercias y tendencias a hacer las cosas de cierto modo y no de otro, llegan al cuerpo, el cual funciona siempre, nos dice Bourdieu, como una especie de recordatorio, ¿no? Hay que recordar que en muchas ocasiones Bourdieu utiliza la palabra recordatorio como una de las atribuciones del cuerpo, ¿no? Pues el cuerpo, dice Bourdieu, nos recuerda cómo comportarnos de forma femenina o masculina, según hemos aprendido de forma casi imperceptible en nuestra sociedad. Si tenemos en cuenta las poses de feminidad, según Goffman, a las que nos referíamos previamente, podemos ver las diferencias que existen entre observar al cuerpo desde el orden de la interacción
o bien desde el orden de las disposiciones. Y aquí voy a plantear esta diferencia. Mientras que la interacción remite al significado que el cuerpo tiene para el otro, por ejemplo, qué es lo que comunican ciertas imágenes, desde las disposiciones lo que cobra relevancia no es que lo otro deje de importar, sino lo que cobra relevancia es cómo fue que aprendimos a hacer tales gestos y no otros, cómo es que aprendimos a portarnos de esa manera y no otra, ¿no? Ese aprendizaje, aquí la clave está justamente en términos del aprendizaje, puede a veces ser cruento, ¿no? O sea, la disciplina, en términos, por ejemplo, de Foucault, ¿no? Te amarraban la mano para hacer cierto tipo de caligrafía y eso se va grabando, o sea, a partir de la disciplina se va grabando en el cuerpo, ¿no? Y a veces puede ser incómodo, como nos dice Bourdieu cuando habla de la falda como un recordatorio, ¿no? Nos dice Bourdieu, la falda a veces es un recordatorio porque es una especie de corsé invisible que impone movimientos, portes, ¿no? Inclusive modales, ¿no? Y aquí traía, por ejemplo, el referente de los zapatos, ¿no? De la historia de los zapatos, ¿no? Aquí lo que plantean estos historiadores es que voy a citar, no se alcanza a ver la nota de la imagen, pero dicen, la conformación de los cuerpos por la manera como van vestidos presentan variantes ligadas al sexo, la edad, el estatus, la fortuna y la geografía. Estos ejemplos franceses corresponden a una semiología del vestido que nadie rechaza, pese a los esfuerzos ilusorios de los revolucionarios para acabar con ella, ¿no? Estos dos modelos, particularmente ligeros, merced a sus bridas de cuero, imponen un caminar muy distinto del que permiten los zapatos de tacón hechos de piel o de tela que llevan las mujeres más ricas, ¿no? O sea, el cuerpo y sus aditamentos generan también un recordatorio en términos de cómo caminar, por ejemplo, en este sentido, ¿no? Y pongo otro ejemplo de los zapatos, ¿no? Los chapines del siglo XVII, ¿no? Se elaboraban uniendo diversas láminas de corcho y tapizados con lujoso terciopelo. El diseño de la base de esta plataforma está labrado en filigrana de plata brillante y tachonado con alfileres de la cabeza grande. Y según cuentan, fueron los maridos venecianos quienes introdujeron los pesados chapines de madera con el fin de evitar que sus mujeres se descarriasen, ¿no? O sea, imponen modales, movimientos, cuerpos, el zapato, ¿no? Como elemento como de la vida ¿no? Entonces, esta dimensión del orden de las disposiciones nos permite entonces ver no qué significa el cuerpo, sino cómo lo que hacemos con el cuerpo tiene que ver con un sentido práctico, y en ese sentido está relacionado con cómo la sociedad se va grabando en el cuerpo a veces de manera imperceptible, ¿no? Como por ejemplo en el uso de ciertos zapatos que van imponiendo formas de moverse, formas de caminar y toda una concepción por ejemplo, en este caso de lo femenino y de lo masculino, ¿no? Entonces, en este sentido, el orden de las disposiciones permite, decíamos al inicio de esta exposición, llegar a una idea fundamental, que es inclusive también uno de los aportes que la sociología puede hacer, inclusive al terreno de las discusiones filosóficas en términos del desdibujamiento mente-cuerpo, es el cuerpo sabe, ¿no? El cuerpo es también la sede del conocimiento. Conocemos por el cuerpo también, ¿no? Y esta posibilidad de plantear esto desde la dimensión de las disposiciones y a la luz de Pierre Bourdieu es posible por la recepción también que tiene Pierre Bourdieu de la obra de Merleau-Ponty, ¿no? ¿Cuál es como el impacto más grande que va a tener la fenomenología, en particular Merleau-Ponty, en Pierre Bourdieu, ¿no?
pese a que de pronto Pierre Bourdieu dice no, la fenomenología tiene este sesgo de caer en el marco de pensamientos subjetivistas, sí hay algo que en términos de la recepción que va a tener Bourdieu de la fenomenología va a ser muy, muy relevante. De Merleau-Ponty recupera Bourdieu la siguiente idea: no hay sujetos abstractos, sino hay sujetos encarnados, ¿no? O sea, no hay sujetos cuya conciencia esté separada del cuerpo, sino hay sujetos encarnados. Va a recuperar Bourdieu de Merleau-Ponty esta idea de tengo conciencia del mundo a través de mi cuerpo, ¿no? No está mi conciencia y luego el cuerpo, sino tengo conciencia de mi mundo a partir de mi cuerpo, ¿no? Y va a recuperar también el asunto de cómo ese cuerpo no es un receptáculo pasivo, sino que le damos sentido al mundo a partir del cuerpo, ¿no? O sea, esta idea de la motricidad de Merleau-Ponty, de que no es que pensemos el espacio, nos apropiamos del espacio con el movimiento, ¿no? Claro que Bourdieu le va a meter este asunto sociológico, sí, de cierto movimiento, porque como vimos, no se mueven igual los hombres que las mujeres, no todas las clases se mueven de la misma manera, no todas las edades se mueven de la misma manera, ¿no? Entonces, uno de los elementos que permite esta recepción de la fenomenología es que el problema de la comprensión, que originalmente había estado ligado a la conciencia, se instala ahora en el cuerpo, ¿no? Y esto va a ser muy relevante en términos de Pierre Bourdieu, ¿no? Por eso, para Bourdieu no pensamos cuando realizamos ciertos movimientos, ¿no? Ciertas técnicas corporales, como ahorita vamos a ver, y sin embargo estos tienen un sentido práctico, lo que significa que sabemos hacerlos y en qué situación hacerlos. Esto en gran medida es la idea fundamental del sentido práctico, que digamos tiene una gran herencia de la fenomenología y en particular de Merleau-Ponty, ¿no? Hay un sociólogo, Cruzley, que ha hablado mucho como de esta influencia de Merleau-Ponty en la sociología de Pierre Bourdieu. Ahora, ¿qué otras categorías desde la perspectiva de las disposiciones nos permite pensar en el cuerpo, ¿no? Una de las categorías que permite el registro empírico es lo que Pierre Bourdieu entiende por exis corporal, ¿no? La exis corporal para Bourdieu es tanto la apariencia del cuerpo como la manera de moverlo, el porte, inclusive el acento, va a decir Pierre Bourdieu. La exis corporal, nos va a decir Pierre Bourdieu, es un signum social, es decir, es una marca y es el objeto primero en la percepción de los cuerpos. En tal sentido, la percepción de la exis corporal permite una clasificación de los cuerpos a partir de la cual se jerarquizan los otros. El alcance que tiene esta categoría, la de exis corporal, consiste en explicar cómo, por ejemplo, el color de la piel, la talla, las entonaciones de voz y la apariencia física en general se convierten en señales que permiten enclasar y establecer jerarquías entre las personas, ¿no? Esto es como uno de los elementos fundamentales que se puede recuperar de esta categoría, y que ahorita vemos en otro ejemplo, haciendo una investigación empírica, cómo es que puede recuperarse. La otra categoría que nos permite pensar en esta dimensión es la que acuña Marcel Mauss en su conferencia de 1934 intitulada Técnicas y movimientos corporales, ¿no? Aquí lo que plantea Mauss es lo que hacemos con el cuerpo supone no solamente una dimensión individual, sino una dimensión colectiva e inclusive un asunto de cómo nos lo transmiten y nos los enseñan por generaciones, ¿no? Y entonces lo que plantea
Moss es como un primer recurso que tiene el ser humano para moverse en el mundo y ser con otros es su cuerpo. Pero cómo ese uso de su cuerpo es aprendido de los demás a partir de una serie de técnicas corporales que Moss va a decir tienen que ver con el género, tiene que ver con la edad, tiene que ver, inclusive establece, por ejemplo, como no se nada de la misma manera en términos nacionales, cómo aprendemos a lavarnos, técnicas de la higiene, etcétera, ¿no? Y esta categoría va a ser sumamente relevante en términos también de la recepción que va a tener en la obra de Pierre Bourdieu. Ejemplo, ¿no? Creo que un ejemplo como muy, digamos, paradigmático de la obra de Pierre Bourdieu en clave corporal es El baile de los solteros, ¿no? Aquí tomo, bueno, me recupero la imagen, el baile de los solteros, la crisis de la sociedad campesina en el Bern, que son dos textos, bueno, produce varios textos entre el 62 y el 72, y recientemente Anagrama compiló y está editado, están editados varios de estos textos, ¿no? ¿Cómo se recupera todo esto de la exis, el conocimiento práctico, la técnica corporal? Lo que dice ahí Bourdieu es, el baile puede ser comprendido como una forma particular de técnica corporal que da cuenta de cómo los ritmos, la música y las letras de las canciones traídas de un contexto urbano al campo, no coinciden con el baile que sabe efectuar el campesino de antaño. De modo que la técnica corporal para bailar que siguen los campesinos no se ajusta de forma legítima a las categorías de percepción y apreciación de las jóvenes casaderas relacionadas ahora con el contexto urbano. Ellas mismas adoptan una exis corporal relacionada con una serie de referentes urbanos como el peinado, la indumentaria y las técnicas corporales del baile citadino que hacen incompatibles el encuentro de disposiciones entre los sexos. Y eso lo que genera, dice Bourdieu ahí en ese estudio, pues es una tragedia en términos de la alianza matrimonial. Y ahí están los solteros, dice, alrededor de la pista de baile que no bailan con las posibles casaderas porque simplemente hay una incompatibilidad en términos de exis corporal y en términos de técnicas corporales. Escritos como como el de Bourdieu, o como la etnografía de un gimnasio de boxeo que hace Lloyd Wacant en un barrio negro de Chicago, son solo una muestra de las investigaciones más representativas de este tipo de enfoque, ¿no? Ahí, por ejemplo, en esta investigación que hace Wacant, en esta etnografía, ve cómo el boxeo son un conjunto de técnicas corporales en el sentido de Moss, y a la vez, dice Wacant, lo puede investigar por esta investigación etnográfica, son obra de una razón práctica que se va grabando en la cotidianidad del entrenamiento y se convierten en categorías de percepción, apreciación y acción del pugilista, ¿no? Entonces son como dos posibilidades en términos de investigaciones empíricas que tienen como el legado de Bourdieu. Entonces paso ahora, después de plantear en términos generales que hace referencia tanto el orden de la interacción como el orden de las disposiciones y las posibles, o el tipo de investigaciones empíricas que se desprenden de estas dos posibilidades analíticas, a las críticas y al fortalecimiento en ese sentido que se puede hacer de estos dos niveles analíticos, ¿no? La primera crítica al orden de las disposiciones viene de una socióloga, Harriet Hochschild, donde hace una crítica como muy interesante a Goffman y señala lo siguiente, ¿no? Lo que le critica a Goffman es que Goffman, sobre todo en el estudio de Gender Advertisement, da por supuesta la hegemonía de cierto modelo cultural y en ese sentido corporal
pensando sobre todo en la clase media estadounidense blanca, ¿no? En lugar, dice Hochschild, de poner sobre la mesa de debate esta hegemonía de un modelo corporal. Y en ese sentido lo que dice es, al estudio de Goffman le falta, o en ese sentido se tendría que trabajar, en qué tipo de dudas o extrañamientos generan esos modelos corporales en términos de personas reales que pueden pertenecer a diferentes clases, etnias, y en ese sentido que no coinciden con esta hegemonía de un modelo cultural. Creo que esta crítica es como sumamente relevante, considerarla si queremos investigar el cuerpo, sobre todo en países como el nuestro, donde la hegemonía justamente de cierto canon corporal pues no coincide con los cuerpos, que en ese sentido se da un proceso de estigmatización que inclusive en esa clave habría que volver al Goffman del estigma, ¿no? O sea, recuperar en esa dimensión al Goffman del estigma, ¿no? Otra de las críticas que hace Hochschild es que dice, las modelos de Goffman posan como si ciertas reglas tácitas de género estuvieran disponibles en un sentido estable y sin contradicción, cuando en realidad y sobre todo más recientemente dichas reglas son diversas y muchas de ellas están en contradicción. Al respecto, la autora apunta a que es necesario considerar que en contraste con una imagen de quietud en cuanto a códigos de género, hoy día prevalecen una diversidad de estos y desafíos culturales significativos, ¿no? Entonces me parece que considerar estos señalamientos que se hacen a la luz de Hochschild y de muchos otros autores, pero digamos que fortalecen la dimensión de la interacción. Desde mi perspectiva, lejos de que los refuten, me parece que los fortalecen, ¿no? Por el lado de las disposiciones, Bernard Lahire ha cuestionado fundamentalmente dos puntos ciegos de lo que inclusive él va a denominar una especie de sociología disposicional, ¿no? Lo que dice Lahire es que el problema con la perspectiva de Bourdieu es que las acciones tienen un exceso de atribución en el pasado incorporado, ¿no? Como si en todo momento actuáramos a partir de todo lo que hemos aprendido y lo lleváramos a todas partes, ¿no? En esta idea de que el hábitus es duradero y transferible que veíamos hace un rato. Y entonces lo que dice Lahire es, esto genera como un gran problema en términos sociológicos. ¿Por qué? Porque es la unicidad lo que está en el principio de las prácticas, ¿no? Y en realidad, dice Lahire, sobre todo pensando en términos de las sociedades modernas diferenciadas, más bien estamos expuestos a diversos escenarios que no son homogéneos, sino con un alto grado de heterogeneidad, ¿no? En lugar de seguir un razonamiento disposicional basado en la unicidad, transportabilidad, durabilidad, es necesario considerar que el cuerpo se forma y participa en una pluralidad de mundos sociales y está sometido a la exposición de principios de socialización que son tanto heterogéneos como contradictorios. O sea, la gran crítica que hace Lahire también al concepto de hábitus es que funciona como una especie de sistema unificado, y dice, en realidad a veces tenemos disposiciones que en ciertas ocasiones es la situación la que nos obliga a reinventarlos o inclusive ocultarlos. O sea, no es un todo unificado sin contradicción, ¿no? Y por otro lado, la segunda crítica, que es sobre todo en el caso de las discusiones sobre, en términos de las investigaciones sobre el cuerpo, que me parecen de las más relevantes, lo que critica Lahire es que en la posibilidad del estudio de las prácticas desde Pierre Bourdieu, si recordarán,
plantea en la distinción que una práctica se entiende en función, hasta pone esta famosa fórmula, ¿no? Hábitus, capital más campo igual a práctica. Y para la IRA el gran asunto aquí es que la teoría de los campos no permite ver cómo muchas disposiciones no solo no son específicas de los campos, sino que se constituyen al margen de estos, ¿no? Creo que en términos, por ejemplo, del estudio de las prácticas corporales, esta crítica es como muy relevante porque las investigaciones sobre el cuerpo tienen que ver con muchas prácticas corporales que no se dan en los campos tal y como los entiende Bourdieu. Por ejemplo, las prácticas sexuales, las prácticas de la alimentación. Recientemente en el Congreso de Cuerpo Descifrado, donde planteaba en gran medida estas ideas, también había alguien que planteaba una investigación, un sociólogo, por cierto, uno de los coordinadores del texto, Miguel Ángel Aguilar, el estudio de las prácticas del caminar, ¿no? Que no están pensadas en términos de un campo tal y como lo entiende Bourdieu. Entonces, considero que en la sociología la interacción y las disposiciones pueden tanto distinguirse como enriquecerse mutuamente, y considerar estas críticas contribuye a su fortalecimiento, ¿no? Esto sería como, digamos, el sentido de estas dos dimensiones y sus, tanto las críticas como los posibles fortalecimientos, ¿no? Y hasta aquí dejaría la intervención, ¿no? Realmente, más que observaciones, me parece muy interesante todo este recorrido teórico que usted ha logrado hacer y cómo ha logrado organizar casi que esquemáticamente todas estas tendencias y todos los conceptos que se han manejado. Realmente me quedó muy claro, pues espero que me entendí, creo. Y pues nada, así que muchas gracias, porque sí ha sido muy interesante desde el primer capítulo que leímos, que es el de el libro que ahí tiene. Y pues no sé si me ¿Qué hacemos una lista para presentar o así vamos? Bueno, pues como yo entonces, pues mira, a mí me surgieron algunas dudas, pero no dudas, sino me gustaría saber tu opinión. Por ejemplo, David Le Breton, en su texto de la fisiología del cuerpo, él plantea como si hubiera unas especies de niveles, o sea, como un nivel de cuerpo biológico y un nivel de cuerpo social. Y él pone un ejemplo que los feral boy, los niños que crecen salvajes, podrían tener disposiciones antropológicas, pero que estas disposiciones antropológicas corporales normalmente son recubiertas, ya sea, o sea, en el caso de que hayan sido socializados por humanos, por recubiertas de sentido social, y si no, pues por cuestiones de animales. Entonces, regresando a lo que tú estabas exponiendo, cuando hablas sobre los gestos, pues o sea, sí se han hecho como dos trabajos diferentes, que serían los gestos naturales y los gestos como sociales, ¿no? Entonces ahí mi pregunta sería, ¿cómo se puede articular este nivel corporal de las ciencias naturales y este nivel corporal de las ciencias sociales? O sea, ¿es posible articularlos o es necesario que definamos claramente nosotros de ciencias sociales que vamos por aquí y que no nos vamos a ir hacia allá? Y mi segunda duda sería, bueno, no duda, sino si me puedes explicar un poco más. Igual Foucault en Vigilar y Castigar pues habla sobre la disciplina, ¿no? Estas técnicas. Entonces pues yo veo que esta disciplina pues se puede ir hacia los dos niveles que tú mencionabas, el orden de la interacción y el orden de las disposiciones. Entonces, o sea, pues cómo permea el poder, o sea, las relaciones de poder en estos dos niveles. Y ya. Sí, mejor, ¿no? ¿Tu nombre? ¿Elena? Lina. Pues gracias, Lina, por tus comentarios. Simplemente señalar que, o sea, también como la posibilidad de plantearlo así, pues tiene que ver como con mis propios intereses, pero sobre todo yo diría
como integrante de un colectivo de investigación y también con el aprendizaje que uno tiene, sobre todo en el momento de dirigir tesis, inclusive desde las materias optativas, no solamente las tesis, sino de las materias optativas, cuando los chicos, las chicas llegan y te dicen, quiero investigar tal referente, ¿no? Y es como esta necesidad, además, pues, Mónica lo sabe porque cojeamos del mismo pie, como de la categoría, qué teoría y vela en qué nivel, porque no es lo mismo, ¿no? O sea, es como esta insistencia, ¿no? Entonces, pues yo aprendí mucho de ese intercambio y de inquietudes así de los chavos en clases y incluso en trabajos finales, ¿no? Además de, por supuesto, en las tesis que suponen pues ya más tiempo, ¿no? Con un tema, ¿Tu nombre? Víctor. Víctor, pues comentar respecto a tus dos preguntas que son como muy sugerentes, ¿no? Primero, ¿cómo articular ciencias naturales o ciencias sociales? ¿Y cuál es mi opinión frente inclusive a este referente específico de Bergson? Yo creo, y esto lo discutíamos también ayer en el seminario, en un seminario que tenemos, yo creo que, bueno, hay como una dimensión en las ciencias sociales en general que es, hemos pecado mucho de constructivismo y ahora se viene una especie de considerar la dimensión de la materialidad, ¿no? Y la materialidad de los cuerpos es como fundamental en este sentido, ¿no? Entonces, ese es un debate hoy día en el terreno de los estudios sobre el cuerpo y que se inscribe como en un marco general de las ciencias sociales. Y en ese sentido, yo creo que como científicos sociales, al menos sí tendríamos que estar informados de estos avances que en términos del cuerpo, de cómo funcionan las emociones, los procesos cognitivos, por ejemplo, en las neurociencias y en todos estos terrenos que, digamos, no es nuestra disciplina, pero sí tendríamos que estar informados. Y esto es a la luz también de una investigación que tenemos en la UAM Azcapotzalco junto con Adriana García. Lo que hemos visto es que en ciertas regiones del mundo los que estudian cuerpos sí dialogan con gente de las neurociencias. O sea, si están pensando en los sentidos, sí hay un diálogo, ¿no? Y creo que en ese plan deberíamos estar como informados. Pongo el ejemplo de Randall Collins. O sea, Randall Collins lo que dice es, sí, hay como todo un debate en términos, por ejemplo, de lo que se genera a partir de las emociones, en términos hasta químicos. Hay quizá lo que cambia en términos de una perspectiva sociológica es el asunto de la causalidad, porque Collins lo que dice es, sí, pero eso que sucede químicamente en el cuerpo lo produce la interacción, ¿no? Sin embargo, está informado del debate, pues, ¿no? Está informado del debate, nada más que lo que dices, el sociólogo lo que puede aportar de esto es que eso que te pasa químicamente lo produce la interacción, ¿no? Y aquí podemos recuperar, pues, desde la vergüenza pensada desde Elías hasta justamente interacciones que generan vergüenza y que sí, que claro que hay cambios físicos, ¿no? Pero que los produce la interacción, ¿no? Hasta este textito de Goffman, del rubor, que es muy bonito en ese sentido. Entonces yo creo que sí tendríamos que estar enterados y obviamente ahí plantear como el aporte ahora de la sociología a este nivel de la dimensión más material del cuerpo, ¿no? Eso respecto a la primera. Y respecto a la segunda, ¿dónde está el poder en esas dimensiones? Fíjate que, o sea, aquí quiero nada más como recuperar para la interacción el ejemplo específico que recupero de Scott, por ejemplo. Este es un ejemplo de Scott, el texto disculpen ustedes, pero se me olvidó cuál es el título del libro, este clásico de los dominados y el arte de la resistencia, ¿no? de James Scott, y es una cita textual. En un encuentro cara a cara tiende a imponerse el tono, la gramática y las expresiones del dominador masculino, por no hablar de cómo, a semejanza de otras relaciones asimétricas de poder, el dominador es quien normalmente inicia la conversación, la controla y decide cuándo termina.
Y sigue la cita, ¿no? En casos de subordinación extrema, como en la esclavitud y el racismo, es común observar que las personas tartamudean, lo cual manifiesta no un defecto del habla, ya que pueden hablar normalmente en otras situaciones, sino una vacilación provocada por el miedo a no expresarse correctamente. Es decir, se puede ver el poder en la interacción considerando estas dimensiones. La glosa, ¿no? ¿Quién te hace así? ¿Quién te voltea la cara primero? Y claro, lo que advierte Goffman y toda esta tradición, estos gestos tienen significado según códigos culturales, ¿no? Eso es cosa que insisten mucho en ello. Y en el orden de las disposiciones, digamos que es como también ¿dónde está el poder? Es como también la gran apuesta de Bourdieu. El poder está en que naturalizamos lo que es arbitrario, y que eso que es arbitrario nos convierte en disposición a hacer, a pensar y a percibir como si fuera natural, cuando en realidad es histórico y es arbitrario, ¿no? Un ejemplo, creo que está en el otro libro, es cuando dice que los nigerianos se avergüenzan de la entonación cuando hablan, porque tienen este esquema de la percepción del lenguaje colonizador y les da vergüenza su lengua, ¿no? Bueno, aquí tenemos como campo para hacer ese tipo, en esa clave, este tipo de precisión que hace Bourdieu, ¿no? Entonces las disposiciones, el poder en las disposiciones está justo en eso, en que se convierten en inercias y tendencias a ser como si fueran naturales, ¿no? Y es también, por ejemplo, la crítica que hace Bourdieu a la tradición fenomenológica, que dice, sí, son fantásticos en ver cómo estamos familiarizados con el mundo, pero lo que no ven es que esta familiarización tiene que ver con condiciones históricas particulares, no es por un sentido práctico que no tenga que ver con eso, ¿no? Gracias. ¿Quién va? ¿Cómo va? Bueno, yo soy Isabel, soy exalumna de esta facultad de la generación del terremoto, 83-86, y recordando en ese entonces mis estudios, pues, la evolución que ha tenido la sociología, ¿sí? Del campo a la ciudad, recordando yo una teórica relacionada con esto, recordando a Margaret Mead, ¿sí? El estudio de las conchas, ¿sí? Y cómo ha llegado hoy en día a esta dimensión, ¿sí? Campo-ciudad, ¿sí? Y también recordando ese paso de campo-ciudad, ¿sí? Aquí tengo un estudio que estoy haciendo, de un curso, la vocación de los científicos sociales. Las culturas humanas tienen una gran cantidad de variantes. Hombres y mujeres producimos bienes culturales muy diversificados en espacios y tiempos. Sí, así una variante de esa sociología que me tocó estudiar hoy en día, ¿sí? Del campo-ciudad, ¿sí? Cómo son los comportamientos humanos, por ejemplo, en el baile que puso de los solteros, nadie baila, ¿verdad? Me llamó la atención, nadie baila en ese momento. ¿Por qué? Porque son solteros, me llamó la atención esa ilustración, ¿sí? Y relacionado, qué sé yo, con el estado de Sonora, las tradiciones que tienen en ese campo de grupos étnicos, ¿no? El baile tiene una predisposición entre los chicos solteros, ¿sí? Entonces, ahora sí, comparado culturas, sí, desde el punto de vista cultural. Es simplemente ahí, Isabel, un poquito como para precisar lo que planteaba hace un rato. En el baile de los solteros es que el asunto es que el baile del campesino, es decir, una técnica corporal específica y su exis corporal, es para las chicas casaderas incompatible, es decir, no coinciden con esa técnica corporal de baile citadina que ellas tienen, y el cuerpo del campesino, en términos de signum social,
es desagradable, es tosco, es desaliñado. A las chicas les resulta más atractivo el hombre de ciudad, que tiene una exis, una apariencia y una gestualidad que en términos de sus categorías de percepción son legítimas y son válidas. Entonces, por eso los campesinos se quedan sin bailar, y en ese sentido lo interesante dice, porque además se quedan solteros y se interrumpe ahí como toda una alianza matrimonial que se venía dando a partir de la incompatibilidad de dos técnicas corporales y de la incompatibilidad de dos exis corporales, ¿no? Me llamó mucho la atención lo del baile. Gracias. Yo tengo una duda. En esta cuestión del cuerpo que significa y que el cuerpo encarna también códigos culturales, se habla muy poco en las investigaciones de corte empírico sobre el trabajo muy difícil que es del investigador frente al cuerpo que investiga. No es lo mismo investigar a una mujer a otra mujer que una mujer a un hombre, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Carlos, que es mi compañero de generación, que supongo que muchos de nuestros problemas es esta dificultad de acercamiento entre los cuerpos cuando no es el mismo género. Sí. E incluso cuando es el mismo género, siempre hay una barrera corporal que no podemos evitar. Y lo que más no sé si frustra, que se habla muy poco en las investigaciones, que solamente se dice, bueno, sí hicimos investigaciones, sí, pero ¿cómo rebasas esos límites en campo cuando tienes al cuerpo enfrente y se te niega por completo, con un lenguaje corporal muy claro, golpes en la mesa, una postura rígida? ¿Cómo interactúas con eso tú como investigador? Porque es muy fácil hablar del gesto, sí, está lindo, pero ya en la práctica, ¿cómo rompes esos códigos tan encarnados en los cuerpos? Creo que, digamos, aquí estaría, o sea, yo plantearía, por ejemplo, creo que la sociología, si no es muy común, pero sí se ha hecho, y voy a poner como dos referentes, uno clásico y uno contemporáneo, en la disposición del cerebro, ¿no? Clásico Footwright, ¿no? En la sociedad de las esquinas, cuando dice, en esta especie como de metadiscurso de todo lo que vivió para hacer este trabajo de la sociedad de las esquinas, cuando dice, a veces estaba cansado, a veces me gustaban o sea, mete el cuerpo, inclusive los deseos, a veces me gustaban las chicas, y sí hay como una referencia a su papel como investigador con cuerpo en el terreno, ¿no? En la última etnografía, esto es como sería como un referente clásico, y en ese sentido coincidiría contigo en que, bueno, cuando se hace investigación empírica que supone al investigador con su cuerpo frente a sus observados, se tendría que considerar esa dimensión. Yo diría, habría que como seguir esa pues, perspectiva que nos da Footwright. Y el otro es, por ejemplo, esta investigación que citaba de Wakand, ¿no? Wakand, por ejemplo, dice, inclusive fíjate, es como bien interesante, dice, yo era un blanco francés en el barrio, en el gueto de Chicago, ¿no? Sin embargo, la posibilidad de acercarme a mis informantes era porque ellos me decían, tu cuerpo no es el de un norteamericano que está platicando con nosotros y que en su cuerpo nos está manifestando que le desagradamos o que nos tiene miedo, ¿no? Entonces decía, Wakand lo dice, mi exis corporal no le resultaba tan, digamos, pues desagradable en términos de cómo son vistos de forma peyorativa por la clase norteamericana, cierta clase norteamericana, clase media alta, blancos, ¿no? Entonces ahí también hay como una parte del papel del cuerpo que tiene el investigador, ¿no? Y un comentario a propósito de este Congreso Internacional sobre Cuerpo Descifrado es que por ahí también hay una beta interesante. Hubo un antropólogo que se llama Eduardo González que está haciendo una investigación sobre el papel del cuerpo del antropólogo en las investigaciones etnográficas en México, con un periodo, ¿no?
de 1940 a 1960. Y eso es como bien interesante, eso es también como por ahí una beta posible en la sociología en términos de estudiar las prácticas de la investigación. O sea, es decir, como sociólogos también hacemos prácticas de investigación y muchas veces estas categorías de percepción y apreciación no las cuestionamos, ¿no? Entonces, hacer investigaciones en ese sentido, o sea, recuperando esta preocupación que tienes, ¿qué papel tiene el cuerpo del investigador? Sería una beta interesante en la sociología, en hacer historia de la sociología en México a partir de estas prácticas de investigación, donde por supuesto el cuerpo importa, ¿no? Es decir, si eres mujer o si eres hombre, si eres de tal grado, si eres de tal otra, ¿no? Entonces yo creo que por ahí sí hay una tarea como que se antoja al menos interesante, ¿no? ¿Podrías repetir el nombre del investigador? Eduardo González. Gracias. Eduardo González. Si lo googleas, ahí está grupo 14, es el grupo 14 del cuerpo descifrado. Las mesas de cuerpo descifrado. La primera mesa. De acuerdo a lo que comentaste del significado del cuerpo y cómo transmite determinadas situaciones, ¿qué significado pudiera tener el hecho de que en algunas fechas, carnavales, festividades por ejemplo, grupos de varones se vistan como mujeres, no solo se vistan con vestidos, se pinten y se la pasen bailando en público durante horas y horas, rompiendo con este planteamiento que haces respecto de la masculinidad, de la cuestión del género, pero que a fin de cuentas es el cuerpo el que se modifica en un momento y en espacios determinados, generalmente en el marco de festividades. Sí, aquí es como bien interesante el asunto. Para responderte, hay una investigación que hace Jacques Le Goff, la historia del cuerpo en la Edad Media, donde habla, se pueden como tener como dos reflexiones al respecto. Dice, sí, está esta duplamente cuerpo, ¿no? En toda la tradición del pensamiento occidental, que está desde los griegos, en el pensamiento medieval, pero por otra parte siempre ha estado como esta posibilidad de cuestionar las prácticas sociales. Una de estas manifestaciones es el carnaval, porque está rompiendo con la dupla cuaresma-carnaval, o sea, el ayuno del cuerpo y más bien el cuerpo en toda su expresión. Y ahí lo que dice es, se da justamente esta transvaloración de los valores de la que hablaba Nietzsche, ¿no? O sea, como en ciertos momentos, digamos aquí, orientados por un calendario religioso, de transgredir el asunto a partir de inclusive los gestos, ¿no? Exacerbados, y además donde se está cuestionando no solamente hombre-mujer, sino también jerarquías, rico-pobre, o sea, la idea del rey que es ridiculizado, es un ritual también que está removiendo estos valores de dominante, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, ahí lo que estamos viendo son, en el carnaval, rituales a partir de los cuales se dan significados, en este caso, que están desestabilizando como duplas en términos de contención, no contención, dominante, dominado, ¿no? Hombre, mujer, ¿no? Y sí resultan como también una vía de análisis y de investigación como muy interesante en ese sentido, ¿no? Tus estudios sobre el cuerpo, bueno, primero me parece muy interesante también todo lo que has planteado, y quería preguntarte si has tú percibido algún cambio en los estudios del cuerpo a partir de, no sé, del acercamiento con teorías, por ejemplo, de concepto de individualización, de modernidad, incluso estas cuestiones que también vimos en la sesión pasada sobre amor líquido, sobre cada vez interacciones, bueno, diferentes, no sé si hablar de una reducción de la interacción entre las personas,
Entonces quería saber si tú has encontrado alguna cosa nueva a partir de, no sé, incluso del uso de las redes, ¿no? Sí. Cómo se ha transformado incluso la interpretación del cuerpo a través de las imágenes, o si ha disminuido la interacción entre los individuos sobre estas cuestiones. Primero, como si he percibido cambios, voy a citar, porque les digo, es como que uno aprende muchísimo, ¿no? Una tesis de licenciatura de la UAM Azcapotzalco de Yolanda Macías, ¿no? Donde ella lo que descubre, por ejemplo, en esta idea del cuerpo como una tarea del self, que es muy en el sentido de Giddens, lo que descubren es que hay investigaciones que sí plantean esta idea de cómo el self te dice, puedo cambiar mi cuerpo, inclusive me puedo cambiar de sexo, el self controla el cuerpo, ¿no? Pero hay como una crítica, una especie como de sesgo cognoscitivo a la idea, por ejemplo, de Giddens, de que es el self entonces el que sigue controlando al cuerpo, y hay investigaciones como muy interesantes que descubre Yolanda Macías en esta investigación, donde es al revés, es el cuerpo y la experiencia corporal, por ejemplo, la enfermedad, la maternidad, lo que cambia el self. O sea, no es como el self el que te dice, sino es la experiencia corporal lo que afecta al self, lo que afecta a una idea de sí mismo, ¿no? Entonces, yo con esa tesis aprendí mucho como esta posibilidad de pensar en la relación cuerpo-self en la modernidad tardía, no solamente desde la idea de que el self cambia el cuerpo, ¿no? Sino como otras investigaciones han dado cuenta de cómo el cuerpo impacta la idea del sí mismo, ¿no? Y respecto a lo de las nuevas tecnologías y el papel del cuerpo, por supuesto que ahí es como una tarea bien interesante para la sociología y sobre todo para el orden de la interacción, ¿no? Hay una socióloga, Eva Iluz, que tiene una tesis como muy interesante porque dice, pareciera que en las nuevas interacciones, ¿no? Bueno, las interacciones a partir de estos medios, no hay cuerpo, y lo que dice Iluz a partir de una investigación que hace sobre redes para encontrar pareja, ¿no? En la red, dice el cuerpo es fundamental. Hoy podríamos decir, la foto del perfil es fundamental, y si bien estos mecanismos exacerban como la presentación del self en términos psíquicos, dice Iluz, ¿no? Esos son palabras, términos de qué te gusta y qué películas, los libros y las películas, y ¿no? A qué redes perteneces. Si bien está como la presentación del self, recupera Goffman para ver este asunto, en términos psíquicos, también no podemos decir, dice Iluz, que esté la ausencia del cuerpo, porque la imagen del cuerpo, inclusive la hiperritualización que se genera en términos de, ay, tómame la foto así, o tómame, para subirla, está muy presente en esas interacciones, ¿no? Entonces es muy interesante porque Iluz dice, no, o sea, estos recursos de la interacción goffmaniana siguen siendo como muy útiles para entender las relaciones en estos medios, ¿no? En estos nuevos medios. Bueno, a mí una pregunta. Me gustaría saber si has hecho algún estudio comparativo, o al menos un bosquejo, porque pues esto es también muy cultural, ¿no? Cada cultura tiene sus disciplinas, sus técnicas. ¿Cuál sería una posible lectura de la glosa o corporal mexicana? Okay. Fíjate que aquí, primero, o sea, es que no habría glosa corporal mexicana, ¿no? O sea, porque inclusive en una sociedad el significado de un gesto varía, ¿no? Lo que es interesante, por ejemplo, es ver, y esta también es una referencia que viene en este artículo, ¿no? Cuando Goffman analiza los problemas de incomprensión entre alumnos puertorriqueños y maestros norteamericanos, donde dice,
para el niño puertorriqueño, si alguien lo está regañando, debe de bajar la mirada, ¿no? O sea, porque es como señal de respeto. Y para el profesor norteamericano es que lo está ignorando. Entonces, mientras más lo regaña el otro, más se baja la mirada y más incompatibilidad en términos de glosas corporales. O sea, para el niño eso significa respeto y para el profesor, ¿no? Yo, en lo particular, no he hecho un estudio comparativo en ese sentido, insisto, porque inclusive no podríamos decir hay una glosa corporal del mexicano. Digamos que en lo que hemos hecho esbozos de posibilidad comparativa es cómo se analiza el cuerpo en regiones, por ejemplo, en la región anglosajona, en la región castellana, en la región mexicana, y sí encontramos como variaciones, pero en el sentido no directamente del cuerpo, sino de qué les interesa a los investigadores de ciertas regiones respecto al cuerpo, ¿no? Y como para ilustrar a qué me refiero. O sea, en la región anglosajona, ¿no? Y eso también se ve en otro artículo de Adriana García que está en este libro, el interés, por ejemplo, en términos del self, de la identidad, tiene que ver con preocupaciones del tipo de la anorexia, la imagen corporal, etcétera, ¿no? Pero cuando hacíamos como un análisis del tipo de investigaciones en México, es no la identidad en términos de self, de idea de sí mismo, sino hay muchas investigaciones en términos de la identidad colectiva, ¿no? Entonces, como que el problema de la identidad, si comparamos por qué están más interesadas las regiones, sí hay variaciones, ¿no? Sí hay, pero es la comparación en ese nivel de los investigadores interesados en el cuerpo, no en términos de comparaciones de cuerpos, ¿no? De naciones. Porque, insisto, eso sería como muy problemático desde esta perspectiva, ¿no? Porque si no estarías esencializando al cuerpo, que es justo lo que una perspectiva como esta está tratando también de desestabilizar, ¿no? Porque si no serías pues hasta como más cartesiano que Descartes, dirías ahora va a ser cuerpo, pero ese cuerpo no tiene conciencia, no tiene emociones, no tiene, ¿no? Entonces Ahora, con este auge, bueno, entiendo yo que es reciente, ¿no? O sea, no se puede hablar de una historia sociológica del cuerpo desde los griegos, sino es reciente. ¿A qué atribuyes tú que haya surgido esta perspectiva en la sociología? O sea, ¿qué responde esta sociología que dejaron de responder los otros sistemas teóricos? Bueno, no se puede hablar que está desde los griegos, porque pues tampoco en los griegos había sociología, ¿no? Entonces, pero la sociología, aquí lo que hemos visto es también variación por regiones. Voy a poner un ejemplo. En la región anglosajona ya hay una revista desde 1995 dedicada a estos estudios. Eso sí es como bien interesante porque para que exista una revista de alrededor de un objeto de estudios, que ya hay un proceso de institucionalización como ya con algún tiempo. Entonces, como los estudios recientes del cuerpo también varían en términos de las regiones, e inclusive tienen que ver con disciplinas. O sea, por ejemplo, en México, en realidad la sociología es una disciplina que llega después que la antropología. La antropología, pues tienen hasta su clásico, que es López Austin, ¿no? O sea, está como este referente. Ahora, ¿qué explica como este boom, ¿no? Y es un poco también como lo que trataba de esbozar al principio. Este giro corporal tiene que ver con cambios en el conocimiento y también cambios sociales. Es decir, hoy día cambios en el conocimiento, pues este desdibujamiento de las duplas, ¿no? Y cambios sociales, pues desde el hecho de que las preocupaciones en torno al cuerpo están tanto en la agenda académica como y al mismo tiempo, y por ahí también hay un condicionamiento recíproco interesante, en la agenda pública, ¿no? En la agenda política. Entonces son ciertos cambios sociales también los que demandan este viraje hacia los estudios del cuerpo recientes, ¿no? Y que viene desde los 60, desde el movimiento feminista. También el VIH replantea mucho. Sí, exacto. Turner tiene por ahí un escrito como muy interesante donde hace un recuento de todos estos cambios sociales que posibilitan este viraje del cuerpo.
hacia el cuerpo. En esta desdibujamiento de las dicotomías, ¿no? Mente, cuerpo, cultura, naturaleza, tú has hablado de cómo han mirado, cuando das respuesta por aquí, hacia las neurociencias. ¿Por qué no volver a mirar a la biología? Cuando surgió nuestra disciplina, cuando surgimos muy al paralelo de la biología, no Spencer, todas estas tradiciones, ¿no? Que también luego se miraron muy mal, ¿no? Y nos volvimos muy culturalistas. Y qué horror la biología, ¿no? Pero ¿por qué no ahora, con el cuerpo, también volver a la biología? ¿Por qué solo la neurociencia y no la biología? No, sí, yo coincidiría con que sí, también las ciencias de la vida, ¿no? Por eso, sí, pensando en las ciencias de la vida. sí. No, sí estaría de acuerdo. Porque como la neurociencia ahorita está Sí. súper de moda, entonces claro, hay que volver a ver a aquellos. No, en Pero general. la biología. Sí, en general las ciencias de la vida, y quizás sí como recuperar esta idea. Efectivamente, la sociología en sus inicios, hay como esta tesis la maneja Turner, se aleja del cuerpo en este sentido, pero de la biología decimonónica, o sea, de esta biología que te dice, es tu tamaño del cerebro el que determina, del cráneo el que determina tu grado de criminalidad, ¿no? Entonces, y las mujeres tenemos y las cerebro mujeres, más chiquito, ¿no? que los hombres, entonces por tanto, ¿no? Pues sí. Una cosa es alejarse de eso y otra cosa recuperar también los desarrollos actuales de la biología que son fantásticos. Exacto, entonces, o sea, es de esa biología de la cual la sociología, pues qué bueno que se desprendió, ¿no? Y de hecho, pues les costó trabajo, pues Durkheim es el que dice, ¿no? Del tamaño del cerebro. Por eso, digo, ya nada más como nota aquí, por eso el texto de Simmel es como tan notable, porque está en medio de eso y sí se va como por el lado de, no me importan los sentidos en términos fisiológicos, sino el tipo de relación que producen con el otro. Es como, voy a hacer una sociología de los sentidos, pero esa era una nota aquí. No, yo coincidiría, o sea, sí, claro, la sociología se tenía que alejar de esa biología decimonónica, pero efectivamente hoy día tendría que hacer, por lo menos conocer las ciencias de la vida, ¿no? Y que inclusive en las investigaciones tampoco es como irse tan lejos, o sea, es decir, el asunto, por ejemplo, de la inseminación artificial, de qué efectos genera en términos de la paternidad, o sea, son problemas que se pueden ver desde la sociología y que están relacionados con ese campo de investigación, ¿no? Y inclusive también habría casos, por ejemplo, Garfinkel con el famoso caso Agnes, ¿no? O sea, una mujer un hombre que se cambia de sexo y cómo tiene que ver eso, dice Goffman, con todo su despliegue, performatividad de lo que es el género, etcétera, ¿no? Y Garfinkel estaba con gente que trabajaba eso, o sea, es decir, sí, por supuesto que tendría que haber una apertura cognitiva, ¿no? Pero que se explica como este alejamiento pues, de esa biología decimonónica, ¿no? Pero que no es la biología que tenemos hoy, ¿no? Un último comentario. Sí, que en realidad me acuerdo cuando leíamos el texto y ahora también viene un poco acá, me parece, que veíamos que, o por lo menos a mí me queda la pregunta de qué pasa con estos estudios sobre la transexualidad, ¿no? Que vos recién ponías un ejemplo y que me parece que puede ser interesante también para pensar el cuerpo, todos estos nuevos procesos, la imagen, no sé. Como un poco, no sé cómo formular la pregunta exactamente, pero... Sí, yo creo que en este congreso de cuerpo descifrado, Alba Pons, una investigadora de la UAM Iztapalapa, planteaba justamente que las identidades trans está como esta posibilidad de ver cómo conviven de manera contradictoria códigos de género, ¿no? Y por ejemplo, en términos de la sociología es como muy interesante. Recuerdo mucho una tesis de la que fui lectora que estudiaba la maternidad lésbica, ¿no? Como cómo se empalman códigos de géneros contradictorios, o sea, Nadia decía, mujeres lesbianas que rompen con la idea de género por ser lesbianas y porque deciden emparejarse, ¿no? Y además porque deciden tener un hijo, ¿no?
pero en términos, por ejemplo, de su relación de maternidad, hay un código de género muy tradicional, ¿no? Entonces, es decir, por supuesto que estos casos son como muy relevantes para pensar en cómo lo trans, en todo el género, sexual, etcétera, desdibujan esta idea de lo femenino y lo masculino solamente en un sentido, ¿no? Sí, pero es justamente en este comentario que vos haces, es como que por un lado la desdibujan y por otro lado la refuerzan, ¿no? Con los hombres que hacen el proceso o sea, que se vuelven mujeres, uno ve eso, ¿no? Sí. Son después mujeres que terminan encarnando y deseando los roles más estereotipados de las mujeres, Sí, okay. ¿no? Sí. Entonces, como, Yo creo que aquí... no sé, es como Sí. que quedan como varias preguntas. Claro, yo creo que aquí, y es que esta dimensión, por ejemplo, no la había incorporado en los escritos, esta idea que habla Lair de en realidad la heterogeneidad de escenarios en los que nos desenvolvemos, yo creo que por ahí podría estar la clave, o sea, no es el cuerpo femenino llevándolo solo a un lugar, sino actúas tradicionalmente en ciertos escenarios, pero de manera quizá transgresora en otros escenarios, como esta necesidad de pensar analíticamente que hay una diversidad y heterogeneidad de escenarios en los que se despliega el cuerpo, lo cual te permite entender como estas contradicciones, ¿no? Pero esto, digamos, ahorita lo digo como solamente en el plano analítico, ¿no? En realidad es como ya el avance que ya no está aquí, ¿no? En términos de ir pensando esto, ¿no? ¿Qué explicaría eso? Creo que Lair aporta mucho al decir, pues que son escenarios heterogéneos en los que se desenvuelve el cuerpo, ¿no? Y por eso es que pudieran presentarse contradicciones, porque no te mueves en los mismos escenarios, ¿no? Por ahí deja como una tarea pensarlo desde esa dimensión, ¿no? Desde la situación, Sí. ¿no? Que es también como volver a Goffman, Sí. la situación, ¿no? Y por eso la crítica abordó en términos de está sobrecargado del pasado incorporado, como si siempre actuáramos igual, y no es cierto, es la situación también la que define formas de actuar, ¿no? Ese libro del hombre plural es como fantástico en ese sentido, ¿no? Y varias otras traducciones de Lair que han aparecido. En este libro, El hombre plural, que trabaja esta idea. Sí, en el del hombre plural, sí.